A las 8:36 saludamos ya a nuestra invitada en Boulevard, que es María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra. Señora Chivite, egunon. Egunon, buenos días. Que es también precisamente una de las firmantes del manifiesto en apoyo a Sánchez, que firma también el expresidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, y líderes del PSOE. Señora Chivite, ¿se puede decir que es una demostración de unidad interna en el partido? Bueno, pues efectivamente es así, porque todos los secretarios provinciales firmaron ese documento que marca un poco, ¿no?, las líneas que quiere seguir el Partido Socialista. Se confirma, por tanto, que en el PSOE ya no mandan Felipe González y Alfonso Guerra. Bueno, pues como bien dijo el otro día Óscar Puente en el debate de investidura fallido de Feijóo, en el Partido Socialista mandan los militantes, que son quienes deciden el futuro y las alianzas del Partido Socialista Obrero Español. ¿Cree que el partido debería tomar medidas contra Felipe González o Alfonso Guerra, como lo ha hecho con Leguina o con Nicolás Redondo? Bueno, las posiciones de Leguina y de Nicolás Redondo contrarias al Partido Socialista vienen de muchos años atrás, y además posiciones contrarias a la totalidad de las líneas que ha seguido trabajando el Partido Socialista. En todo caso, bueno, Felipe González es una persona querida, valorada internamente en el partido. Fue un muy buen presidente, un magnífico presidente, que además puso España a la vanguardia de los avances en aquellos años, pero que efectivamente la sociedad de los años 80 no es la sociedad del año 2023. ¿Qué le ha parecido a usted este titular que publica el periódico de Cataluña? Junts asume no cobrar la amnistía por adelantado, no van a romper la baraja ni frustrarán las negociaciones de la investidura. Bueno, yo en este sentido quiero ser prudente. Ayer el candidato del Partido Socialista y actual presidente del Gobierno dijo claramente cómo va a ir reuniéndose con todos los partidos políticos con representación en el Congreso, excepto con Vox, de cara a construir una mayoría que le acompañe en la investidura. Y bueno, siempre teniendo claro el respeto al marco constitucional, y diciendo también claramente que queremos construir un proyecto común también con los representantes independentistas catalanes, porque claramente, ¿no?, queremos que en Cataluña, bueno, ya lo hemos visto a lo largo de esta legislatura, bueno, pues el ambiente político y social, bueno, pues está menos crispado que hace 4 años, y esa es la línea de trabajo, de proyecto común y de convivencia que quiere construir el Partido Socialista. ¿Sería factible aprobar una ley de amnistía, aunque no se llame así, en su opinión? Bueno, efectivamente las amnistías caben en la Constitución. De hecho, ya ha habido otras amnistías en la historia de este país. Y bueno, pues yo tampoco voy a opinar al respecto si no tengo un texto legal encima. Pues parece que hemos perdido la conexión con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que bueno, decía que no va a opinar, pero bastante ha dicho ya sobre esa posible ley de amnistía. Pero efectivamente todavía a la espera del texto, pues veremos si podemos retomar esa entrevista. Sí, señora Chivite, presidenta, saludos. ¿Sí? De nuevo. Sí, le escuchamos ya de nuevo. Sí, decía que hasta que no tenga el texto, evidentemente no va a opinar, pero bueno, bastante ha dicho, ¿no? Una amnistía, se han hecho otras y si el texto encaja en la Constitución, entiendo por lo que decía, podría ser viable. Bueno, efectivamente, y Pedro lo ha dicho claramente, nuestro marco será el de la Constitución y confío que sea así. Es importante que el acuerdo sea de legislatura, que el acuerdo que se firme sea de 4 años, que no se piense solo en la investidura. Bueno, eso daría una mayor estabilidad al Gobierno de cara a los próximos 4 años. Veremos a ver qué es lo que es posible. Pero, como digo, eso pues garantizaría una estabilidad y una tranquilidad para llevar todos proyectos a efecto, teniendo ya una mayoría garantizada estos 4 años. Porque si no hay un acuerdo de estabilidad de 4 años, es mejor repetir las elecciones. Bueno, yo creo que no es un buen mensaje de cara a la ciudadanía que tengamos que repetir elecciones, porque efectivamente esta es la opinión que han emitido los ciudadanos y con estas opiniones es con las que nos tenemos que manejar, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo digo menos gritos, menos exabruptos,
más diálogo y más razón de cara a conseguir acuerdos. Dice el PP, Sergio Sayas, el navarro Sergio Sayas, que con EH Bildu nada es gratis y que están negociando y pactando en secreto también en Navarra. ¿Lo desmiente, presidenta? Pues totalmente lo desmiento. Todos los acuerdos, desde luego, que hemos llegado en Navarra con EH Bildu o con cualquier otra formación política han sido acuerdos públicos, cuyos documentos los hemos hecho públicos, y también ayer el candidato y actual presidente dijo que, que todos los acuerdos a los que se lleguen van a ser públicos, ¿no? Por lo tanto, pues las palabras del señor Sayas tampoco es que tengan mucha credibilidad. O sea que cuando desliza que detrás puede haber una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, es rotundamente mentira. Efectivamente, y además, como digo, todos los acuerdos a los que ha llegado el Partido Socialista han sido públicos y publicados. Porque, en cualquier caso, independientemente de la investidura, ¿usted ve a Cristina Ibarrola 4 años en el Ayuntamiento de Pamplona? Bueno, según me trasladan mis propios compañeros y compañeras en el Ayuntamiento de Pamplona, pues la verdad el ambiente no es un ambiente positivo. El gobierno es un gobierno en minoría, pero que no sé si es consciente de que está en minoría, que ha ido paralizando proyectos, que además, pues no cuenta tampoco ni pretende sumar apoyos a esta, a esta andadura en el Ayuntamiento de Pamplona, y creo que eso no es la manera de gobernar. ¿Se están cansando de Ibarrola? Bueno, según me trasladan mis compañeros en el Ayuntamiento de Pamplona, pues creo que no son las formas de gobernar cuando no tienes una mayoría absoluta para hacerlo. Por tanto, la moción de censura está en el escenario, ¿sería posible? En estos momentos, como digo, hay una situación un poco de hartazgo. No estamos hablando de los términos de una moción de censura, pero sí es verdad que, pues como digo, hay una situación pues un poco de hartazgo. ¿Y cómo podría traducirse ese hartazgo, digamos, en una medida política ahora mismo? Bueno, yo creo que acabamos de empezar la legislatura y veremos cómo seguimos caminando. Bueno, todas las cosas pueden reconducirse. Veremos a ver cuál es la voluntad del Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona. ¿Va a echar de menos a Uxue Barkos en el Parlamento ahora que se va al Senado? Bueno, pues tengo que decir que sí. Yo también confío en las decisiones que ellos internamente han tomado en su organización, de quién dejan al frente del grupo parlamentario, pero pues perdemos una muy buena parlamentaria con la que hemos llegado a acuerdos como líder y portavoz de Geroa Bai, y sí que yo se lo transmití a ella personalmente, ¿no? Que me alegro por ella. Seguro que hace un magnífico papel representando a esa mayoría progresista navarra en el Senado, junto con otros representantes también del Partido Socialista de Navarra, y solo lo que espero es que que las personas que ha puesto ahora al frente del grupo parlamentario pues tengan esa misma habilidad y voluntad de diálogo y de acuerdo que he encontrado en Uxue Barkos. Espero que sí. En la negociación para formar este gobierno que usted preside hubo tensiones, y algo más que tensiones, entre el PSN y Geroa Bai. De hecho, el otro día Uxue Barkos decía que todo eso fue absolutamente real. ¿Esas heridas se han curado, se están curando, se pueden curar? Bueno, efectivamente hubo tensiones y pues todos pudisteis verlas, ¿no? Pero siempre digo que bien está lo que bien acaba, y ahora todos los consejeros y consejeras que lo son del conjunto de los navarros y navarras, son los consejeros y consejeras del Gobierno de Navarra, están centrados en la tarea y no mirando atrás, pues en lo que fue efectivamente una negociación dura. Es más difícil la segunda legislatura, a pesar de no tener pandemia, pero no sé si ahora se le exige más como presidenta. ¿Qué percibe? Bueno, no sé si va a ser más difícil esta segunda legislatura, porque la verdad que la primera fácil no fue. Con la irrupción de la pandemia y no llevábamos prácticamente ni 6 meses en el Gobierno. Somos un Gobierno más consolidado. Ya sabemos trabajar juntos, ya sabemos dónde pueden venir nuestras fricciones, tenemos una hoja de ruta bien marcada en el acuerdo de gobierno y yo lo he reiterado en numerosas ocasiones. Yo ofrezco siempre mano tendida, voluntad de coordinación, diálogo, siempre
llevar todo a las sesiones de gobierno con acuerdo. Lo trabajaremos para que así sea y mi esfuerzo va a ser ese, mejorar la coordinación del gobierno y también con los grupos políticos que sustentan al gobierno y a cambio pues exijo lealtad. Y bueno, pues esa es la manera en la que vamos a trabajar esta legislatura, que como digo, bueno, pues ya es una legislatura de consolidación del gobierno. Viendo lo que ha pasado y lo que está pasando con el euskera en el Congreso de los Diputados o en Europa incluso, donde se está pidiendo que el euskera sea oficial en Bruselas, ¿en Navarra esta legislatura se puede dar algún paso a favor del euskera? Bueno, de hecho tenemos pendiente y no tardaremos en aprobar el decreto foral del euskera. También estamos, bueno, ahora porque ha habido cambios en los departamentos, pero con los planes lingüísticos de los departamentos que también en breve se aprobarán. Seguimos incrementando los recursos para Euskara Bidea, fomentándolo en el aprendizaje del euskera en el ámbito educativo, formativo, desde luego también en el ámbito de la educación de adultos. Y tengo que poner encima de la mesa también, ¿no? Hemos incrementado las unidades de modelo D en toda Navarra, allá donde ha habido solicitud y demanda, y también, bueno, pues prácticamente hemos duplicado los recursos del Instituto Navarro del Euskera, de Euskara Bidea, para ese fomento y aprendizaje del euskera. Y esa es en la línea en la que vamos a seguir trabajando. Y además una cuestión que tenemos acordada en el acuerdo de gobierno, válgame la redundancia, que es bueno, pues esa normalización y esa despolitización del uso del euskera en la comunidad. Dejemos de utilizar el euskera como un arma arrojadiza y bueno, pues trabajemos en la normalización y en asumir, ¿no?, que el euskera, como efectivamente es una lengua propia de todos los navarros y navarras. También, por ejemplo, en la Ribera, ¿también se pueden fomentar o ampliar los derechos lingüísticos, fomentar el euskera, por ejemplo, en la Ribera? Es que ya se está haciendo así. De hecho, bueno, pues todos los niños, niñas que quieran estudiar en modelo D en la Ribera pueden hacerlo, que quieran estudiar asignatura de euskera pueden hacerlo y, de hecho, cursos de euskera también hay en la Ribera de Navarra. Como digo, atendiendo oficial, a la voluntad. Que sea oficial en la Ribera, Presidenta. No, eso no es lo que está en el acuerdo de gobierno y creo que además no sería una buena idea, digo mi opinión personal, el imponer una lengua que en la Ribera prácticamente no habla ni el 1% de la población. Por lo tanto, atendiendo a la realidad sociolingüística, atendiendo a la voluntariedad, desde luego estarán los recursos para que toda aquella persona que quiera estudiar, aprender y comunicarse en euskera pueda hacerlo. ¿Para cuándo ese decreto foral del euskera que nos decía antes? ¿Tiene fecha? Bueno, ahora estamos trabajando en lo que tiene que ver con los decretos de estructura de los departamentos. Creo que ahora eso es lo más urgente e importante de cara a la organización interna del gobierno. Pero bueno, como digo, no tardará este decreto. ¿Le preocupa la situación en Volkswagen Navarra? Bueno, a mí me ocupa la situación en Volkswagen Navarra. Llevamos desde la legislatura pasada trabajando con ellos en todo el plan de electrificación. Bueno, pues se ha conseguido que Volkswagen Navarra entre en el PERTE del vehículo eléctrico, donde ha recibido bueno, pues ayudas por valor de millones de euros. Han anunciado una inversión de más de 1.000 millones en nuestra comunidad, la mayor inversión de la historia, y les tenemos que ayudar a que hagan esa transformación para la fabricación del vehículo eléctrico, que eso es el futuro para la fábrica, la factoría de Volkswagen en Navarra. Es verdad que ahora, bueno, pues habrá que afrontar unos momentos de transición mientras se deja de fabricar el vehículo de combustión y vamos hacia la fabricación del vehículo eléctrico. Bueno, pues los momentos de transición y de cambio, pues bueno, siempre tienen sus complicaciones. Va a haber, bueno, pues un proceso de valle en lo que tiene que ver con producción y ahora, pues yo confío siempre en la voluntad y en los acuerdos a los que sea capaces de llegar el comité de empresa y la dirección de cara, pues, a que estas salidas no sean traumáticas, puedan venir de la mano de los contratos relevos, porque el horizonte, bueno, según ha publicado la propia empresa, hacia el año 2026 es el 100% de ocupación de producción de la fábrica. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que garantizar también el empleo y, bueno, pues como digo, hacer lo menos duro posible este momento de transición. Ustedes como gobierno tienen vía directa o comunicación con la multinacional alemana. ¿Pueden no sé, exigirle algo desde el gobierno de Navarra a la empresa? Bueno, yo creo que el ámbito de las negociaciones colectivas hay que dejarlo en el ámbito de las negociaciones entre el comité de empresa
y dirección. Desde luego eso lo respetamos, pero sí que hemos ido acompañando tanto reivindicaciones de la empresa como del propio comité de empresa, como por ejemplo lo que está ahora encima de la mesa, que es la prórroga de contratos relevos, que en principio se pueden hacer contratos relevos hasta el 31 de diciembre del año 2023. Si no me equivoco, esto va vía presupuestos generales del Estado y empujaremos también junto con el comité de empresa para que el Gobierno de España pueda prorrogar esos contratos relevos y se puedan hacer durante los años posteriores, garantizando así pues una salida no traumática del excedente que en estos momentos tiene Volkswagen. Hablemos de las listas de espera. Osasun Bidea va contra sus principios, derivar pacientes y dinero público en la sanidad privada. Bueno, yo creo que también entre problemas puntuales o problemas coyunturales, siempre lo que tiene que ver con la derivación, bueno, pues es uno de los recursos que se suelen utilizar, como digo, siempre desde un punto de vista coyuntural, no estructural, y bueno, pues siempre utilizando de una manera eficiente y racional, primero, los propios recursos públicos. ¿Coyuntural hasta cuándo? Bueno, pues hasta que descienda el número de personas, bueno, no tanto el número de personas, sino como el número de días que esas personas están esperando. Desde luego, el proyecto que ha puesto el consejero encima de la mesa, el plan, para la reducción de las listas de espera, contempla que en estos primeros 6 meses de gobierno vamos a intentar conseguir una reducción importante y relevante de esos días de espera de las personas que están, bueno, pues tanto esperando para una primera consulta como para una prueba, y esperemos que, bueno, pues que dejen de ser necesarias esas derivaciones. ¿Y qué más se puede hacer para reducir drásticamente las listas de espera en 6 meses? Es verdad que solo se está hablando de 2 medidas, como tiene que ver con la derivación o con el que tiene que ver con peonadas, pero esto es un plan de trabajo que contempla numerosas medidas. Esto no es una solución fácil. Yo desde que entré en el Parlamento en el año 2007 ya hablábamos de los problemas de listas de espera. Bueno, pues yo creo que además ahí hay un plan bastante completo que tiene que ver también con definición de perfiles, con reorganización, con, bueno, pues también valorar las agendas de los propios profesionales, y bueno, pues yo espero que en estos primeros 6 meses podamos reducir de manera considerable esos tiempos de espera. Ayer la Cámara de Comptos le pedía al Gobierno de Navarra más transparencia en la gestión de los fondos europeos, sobre todo decían para facilitar el acceso a las empresas y entidades interesadas y para dar a conocer quiénes están siendo los adjudicatarios. ¿Qué responde la Cámara de Comptos? Bueno, desde luego siempre las recomendaciones de las cámaras de Comptos son tenidas en cuenta por el Gobierno y lo aplicamos, lo solemos aplicar medidas correctoras a las políticas públicas, y esa es la línea que trabajaremos. Es verdad que tuvimos que poner en marcha en tiempo prácticamente récord la ejecución de esos fondos europeos, pero como digo, lo importante es que esos fondos se van a ejecutar y que efectivamente estamos haciendo un ejercicio de transparencia con ellos, bueno, pues con toda la premura, como he dicho antes, la ejecución de estos fondos, de algo absolutamente novedoso que no conocíamos, que no sabíamos cómo funcionaba, pero que, bueno, pues que lo hemos conseguido poner en marcha. Efectivamente, todo es mejorable y, como digo, tenemos en cuenta esas recomendaciones de la Cámara de Comptos, pero lo importante es que esos fondos se van a ejecutar. 2 cuestiones más rápidamente. Hoy estrenan portavoz, es Amparo López, la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, tras el Consejo de Gobierno de esta mañana. ¿Por qué la han elegido como portavoz? Bueno, pues yo creo que es una consejera que sabe comunicar bien, y yo creo que pues el objetivo que tenemos, ¿no? Transmitir a la ciudadanía pues esos acuerdos que llevamos a la sesión de gobierno y, bueno, pues comparecer de la manera más clara ante los medios de comunicación, en definitiva ante el conjunto de la ciudadanía. Uh-huh. Bueno, pues Amparo además es una persona que ya tiene una trayectoria en el gobierno, la anterior legislatura como directora general, por lo tanto conoce muy bien los temas, tiene un muy buen perfil político y, desde luego, bueno, pues confío totalmente en ella como una buena comunicadora y trasladora de los mensajes del Gobierno al conjunto de la ciudadanía navarra. Otra cuestión, es una cuestión quizá pequeña, pero la educación también siempre es grande y están haciendo mucho ruido además, y se están movilizando mucho ahora en la escuela Erreniega de Citur para pedir una tercera aula en segundo de primaria. ¿Se puede hacer algo? Bueno, me consta que va a haber una reunión con el consejero de Educación. El otro día, por otra cuestión, estuve con el alcalde de Cizur y ya me trasladó esta cuestión. Y ahora, bueno, pues yo creo que tiene que ver un poco con los números, si se ajustan a las ratios establecidas. Por lo tanto, bueno, pues yo también espero de esa reunión lo que le pueda trasladar el consejero, porque no conozco en sí, bueno, pues los detalles al respecto de los números, pero, bueno, digo un poco por encima, ¿no? No me consta que estén por encima de
de las ratios establecidas en las distintas unidades. Y todavía es pronto, pero en materia de presupuestos, ¿se espera lograr un acuerdo con EH Bildu de nuevo? Bueno, pues vamos a ver, yo creo que todavía es pronto para hablar de presupuestos. De hecho, bueno, pues hay algunas cuestiones que se nos tienen que trasladar por parte del Gobierno de España, como lo que tiene que ver, por ejemplo, ¿no?, con el tema del objetivo de déficit, o también si el Gobierno de España va o no a prorrogar determinadas medidas, como el tema de las desgravaciones de IVA, ¿no?, el descenso del porcentaje de IVA, si se va a prorrogar de cara al año que viene o no, porque eso también, bueno, pues nos afecta en lo que tiene que ver con los ingresos, de cara a ir avanzando en la configuración de nuestro propio presupuesto. Es verdad que los departamentos ya vienen trabajando en sus proyecciones, pero creo que todavía, como digo, es pronto para hablar de presupuestos. Pues María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, le agradezco que nos haya atendido esta mañana desde el Palacio de Navarra. Por cierto, desde su despacho, recuerdo que cuando tomó por primera vez mandato nos decía que el despacho se le hacía grande. ¿Ya se ha acostumbrado? Bueno, pues sí, ya me he acostumbrado al despacho, y es que además, bueno, pues por este despacho pasa muchísima gente todos los días, y creo que, bueno, pues es un buen espacio para, bueno, pues para poder mantener esas reuniones, bien sean de trabajo interna o bien sean por reuniones quizás más institucionales. Pues gracias por abrirnos hoy la puerta a Radio Euskadi. Es que ricasco, presidenta Chivite. Es que ricasco a vosotros, muchas gracias.